8:25 de la mañana. A esta hora, amigos, casi finalizamos primera página. Sin embargo, vamos a hacer un contacto con el economista, también analista internacional y editor del Washington Post, el señor Fausto Pretelín desde México. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Gusto en saludarle, muy buenos días, María Angélica. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a conversar con usted sobre las incidencias luego del último debate presidencial para las elecciones presidenciales que se vayan a llevar a cabo este 1 de julio en México. Una temática además que tiene que ver con la seguridad, el cambio climático, también sobre la economía, la desigualdad. Señor Fausto, ¿qué nos podría comentar? ¿Cuáles han sido pues las incidencias principales de este debate? Yo le podría decir que en este tipo de debates a veces resulta mejor no ganar, pero no perder. Es decir, yo creo que para Andrés Manuel López Obrador, que va muy arriba en las encuestas, no perdió. Es un personaje que no se le da tan fácilmente el debate a través de la televisión. Sin embargo, me parece que sí pudo soportar. La metodología o el formato del debate era muy complicado para él, porque era una especie de 3 sinodales de exámenes profesionales en donde las preguntas eran muy rigurosas. Creo que Andrés Manuel López Obrador pudo sortear un poco este tema y lo más importante para él es que en todo el debate pronunció la palabra corrupción, corrupción y corrupción. A veces exageraba, a veces no venía al caso, le hacían una pregunta que no tenía nada que ver el tema de la corrupción, pero él seguía con el tema de la corrupción. Le pongo por el ejemplo. Justamente, doctor Fausto, le quisiera hacer una pregunta ya que menciona el tema de la corrupción, y es que los ataques justamente con respecto a este tema se hicieron frecuentes en este debate y en otros. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Sí, a ver, yo creo que el tema de la corrupción en nuestro país, en México, está muy asentado, muy asimilado, y verdaderamente hay un enojo social sobre este tema, en particular sobre el PRI. Y aquí voy a lo que sigue. Es decir, en el debate prácticamente José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, dirigió algunos de los misiles dialécticos hacia Anaya, que es el candidato de derecha del PAN, en que en las últimas semanas se ha ido pues atascando, no sé si un poco o bastante, sobre un tema irregular de una compra-venta de un terreno, que no ha podido de alguna forma salir de este problema. Lo detiene el PRI como una estrategia, es decir, desde hace meses el PRI le preocupa quedar en tercer lugar, entonces quiere quitar a Anaya del segundo puesto para situarse, José Antonio Meade, en ese lugar y que no se desfonde el partido. Pero en realidad creo que el tema de la corrupción no puede hablar nada José Antonio Meade al respecto, porque su partido, a pesar de que él es muy buen candidato, su partido está sumido precisamente en temas de corrupción. Señor Fausto, tengo poco tiempo en esta entrevista el día de hoy. Sin embargo, quisiera hacerle una pregunta que me llama la atención. Justamente usted menciona que el candidato López Obrador pues ha tenido poca participación. Sin embargo, lidera las encuestas. Yo le quisiera preguntar, además de los ataques, hay una ausencia quizás concreta de las propuestas de los candidatos, y eso se deja ver también cuando la percepción de algunos medios de comunicación de su país le han preguntado incluso a los mexicanos. Hay ausencia de propuestas concretas por parte de los candidatos. A ver, las ausencias, en realidad los debates son espectáculos, ¿no? Es difícil hablar de muchas propuestas, sobre todo en el debate de ayer, la agenda era saturada. Había 5, 6, 7 temas que era imposible vaciarlos todos. Pero sí, efectivamente, las propuestas en este momento de la sociedad, pues sí, las esperamos. Sin embargo, creo que el hartazgo, el enojo, supera al análisis. La emoción supera la razón. La emoción y el hartazgo supera precisamente a esta búsqueda de alternativas. Las propuestas que quiere la sociedad se centran principalmente en el tema de economía y de inseguridad. Son los dos grandes temas, porque los problemas de inseguridad en este país han crecido, en particular rodeando el tema del narcotráfico. Bien, señor Fausto, debo despedir la entrevista. Lamentablemente quisiera continuar conversando con usted porque es un tema muy importante para México. Ya pronto vienen las elecciones. Además, quisiera mencionar lo importante que fue este último debate, sobre todo con la incorporación de las preguntas con respecto a las redes sociales que venían de 2 universidades, como comentamos, lo que hizo pues también muy dinámico este debate. Yo quisiera darle las gracias por su tiempo. Seguramente lo estaremos contactando más adelante para seguir analizando las presidenciales de su país. Era el doctor
Fausto Pretelín desde México. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Gracias, María Angélica. Hasta pronto. Buenos días. Bien, a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro